Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y les presento a los panelistas de esta noche. Patricio Fernández, buenas noches, Patricio. Pato, gracias por estar aquí. Valentina Quiroga, también, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Constanza Hug, muchísimas gracias. Buenas noches, Matías. Rafael Berguán, buenas noches. Don Matías. Ustedes comparten la preocupación, algunos dirán alarma, alerta, que se produjeron en los últimos días con cifras que veníamos con una curva que hacen un respingo y suben. De hecho, vimos al ministro Mañalich hoy 2 veces en el día y con la segunda ampliando la cobertura, si se quiere, de la cuarentena. ¿Ustedes sienten que, se os voy a plantear de este modo, que el gobierno se había equivocado comunicacionalmente en plantear más confianza de la que debíamos tener? Pato Fernández. Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, no hay mucho donde confundirse al respecto. Acá venía una meseta que resultó corta, que fue una meseta que estaba más o menos entre el 10 y el 20 de abril. Coincide el final de esa meseta con esta como apertura o invitación a una nueva normalidad. Y donde yo creo que el mayor error ahí, porque está claro, o sea, no creo que valga la pena volver a discutir que efectivamente la economía y la enfermedad tienen que ver cómo conviven y cómo aquí nos separa el país ni el mundo, pero creo que se hizo de manera atolondrada, se abrió y se invitó a una cierta normalidad antes de advertir, como se ha hecho, por ejemplo, en otros países europeos, la cantidad de precauciones y actitudes que había que tomar. O sea, primero se dijo la nueva normalidad y después se empezó a explicar en qué iba a consistir. Y yo creo que eso es fue un error comunicacional importante. Ahora, debo decir que a mí, de alguna manera, me gusta ver que Mañalich haya reculado. Bueno, ha pedido perdón varias veces. Bueno, sí. yo creo que eso es bien importante porque en los tiempos que corren y en lo que estamos, esto se llama tanteo para adelante y para atrás. Y lo peor que podría pasar es la obcecación en la defensa de algo que tú, en una apuesta que tú en algún momento tomaste, y que acá no van a haber apuestas seguras y que de alguna manera estar atento a corregirla es muy importante. Y por eso, y con eso termino esto, y por eso es que yo creo que es muy, muy importante, y esto sí que no lo he visto en el gobierno y lo podemos desarrollar después, el tomar las decisiones en conjunto con más gente. El que no sea el gobierno solo el que quiere achuntarle o no y ganar en esta batalla, sino que acompañarse, escuchar y asumir las responsabilidades de las decisiones que se toman con más gente. Solo te dejo planteado si acaso eso no está motivado por un incentivo, un acicate que pone la oposición de estar también probando al gobierno, algunos dirán provocando al gobierno de no dejarle pasar ni una, hace que a lo mejor el gobierno también, o sea, que haya acción y reacción aquí de una parte y otra. Constanza, ¿cómo ves tú lo que ha ocurrido estos últimos días? Sí, no, o sea, es lamentable el aumento significativo que vimos como en los últimos días y particularmente hoy día, ¿cierto? Que motivó esta como doble cadena nacional que tuvo el ministro y que finalmente también se adoptaron medidas, que se adelantaron finalmente medidas que se podrían haber tomado todos los martes, que es decretar las cuarentenas los jueves. Pero eso cambió el criterio, ya no estamos amarrados a esperar qué pasa el próximo martes. Va a haber cambios en cuarentenas cuando sea necesario. Perdón. Efectivamente, ¿no? Pero yo en todo caso, o sea, discrepo con Pato de lo que está diciendo en relación con que en realidad aquí como que se trazó un plan y que ese plan en la práctica como que o sea, si lo interpreto bien, de alguna manera fracasó, porque finalmente yo por lo menos recuerdo de cuando recién se decretaron las primeras cuarentenas de las primeras comunas, hace unas 6 semanas atrás más o menos, siempre se planteó de que esto iba a ser un tira y afloja, siempre se planteó que también las medidas iban a ser flexibles, ¿verdad? O sea, que primero íbamos a decretar cuarentena en una parte, si se podía levantar, se iba a levantar, y si se tenía que decretar de nuevo, pues no se va a decretar de nuevo. O sea, finalmente esta cuestión también tiene que ver un poco con ensayo y error, y nadie tiene la fórmula, digamos, perfecta en términos, salvo que dejemos a toda la gente en cuarentena por todo Chile, digamos, y que eso tampoco es la solución, porque todo tiene que ver finalmente con la capacidad hospitalaria que tenemos para recibir a los enfermos, porque finalmente igualmente se va a terminar enfermando mucha gente. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que hizo el ministro Mañalich fue dar una expresión de esa hoja de ruta que ya tenía trazado y decir, mire, en realidad se justifica decretar cuarentena y no esperar, digamos, hasta lo que es tradicional, que es todos los martes para decretarla. Pero me parece que es parte de lo que se había señalado en un inicio. Pero más allá de hablar de la política sanitaria o la estrategia sanitaria, estamos hablando de la política comunicacional. Es bien curioso esto, ¿no? Porque esto no es un problema, una pandemia comunicacional, es una pandemia de salud. ¿Cómo evalúan ustedes la estrategia comunicacional y si ustedes
¿Le asignan alguna responsabilidad a este relajamiento que el gobierno había planteado, invitando a la apertura de algunos centros comerciales, alguna actividad económica, este regreso responsable? ¿Hay alguna responsabilidad en haber cantado victoria antes de tiempo? ¿Ustedes lo asumen algo así? ¿Rafa? No, yo estaba pensando que esto es algo que tal vez en el mundo de la estadística, de la política pública, sobre todo en el contexto de una crisis, es medio obvio, pero en la discusión muchas veces de las redes sociales no aparece así. Y es que las certezas aquí no existen. Menos va a haber certeza, lo conversábamos antes de que partiera el programa. O sea, yo sería muy escéptico de aquel que hable desde la certeza en un contexto como este. Lo soy en general, más ahora. Por muchas razones es cosa de ver lo que está pasando afuera. O sea, uno ve a grandes académicos especializados en estos temas en universidades europeas, anglosajonas en general, que plantean visiones bien distintas. Y estamos todos un poquito aprendiendo. Uno generalmente cuando hace clases de estadística le dice a los alumnos, tú tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí no tenemos suficientes peras y manzanas para poder saber si lo que estamos mirando son o no son la misma cosa. Cuando comparamos cifras incluso con otros países, y nos preguntamos en qué parte de la famosa curva estamos, ni siquiera sabemos si en el país X, como ocurre por ejemplo en Bélgica, se están o no considerando los fallecimientos que ocurren en asilos de ancianos. Hay países europeos donde se hace y otros donde no. Entonces no estamos comparando peras y peras. Entonces lo que yo plantearía es, en un contexto de la gravedad de en un contexto en el que, como al menos a mí, como adulto, no me había tocado vivir una crisis de la importancia pública que esta tiene, en el que la acción colectiva, lo público supera por creces, sin ninguna duda, lo privado. Lo que uno espera es que colaboremos y nos movamos en la misma dirección. Y eso pasa, y con esto termino, con dos responsabilidades. Yo creo que en el ámbito de lo público la responsabilidad del gobierno es triple. O sea, evidentemente que tiene una responsabilidad final coercitiva, es el que tiene que controlar y decirnos qué podemos y no hacer. Es su responsabilidad. Hay una responsabilidad obvia en el ámbito de la política pública, sanitaria y económica, pero hay también una responsabilidad que yo creo que el gobierno ha ido aprendiendo, que consiste en entregar información que alimente el debate y permita de manera creíble que personas que se han dedicado a esto toda su vida puedan transparentemente socializar sus opiniones, no como certezas definitivas, pero como contribución a este debate. En ese sentido, por supuesto que yo creo que el gobierno ha cometido errores, pero también veo que la página web todos los días mejora un poquito, y creo que en ese sentido hemos ido de menos a más. ¿Valentina? Mira, aquí hay dos fenómenos, ¿cierto?, que están cruzados. Uno, que es el aumento, esta meseta corta que decía cierto Pato, que hoy día se está transformando, al parecer, nuevamente en alza. O sea, el aumento explosivo de los contagiados. Y segundo, esta situación de comunicacional, que yo diría que es más que comunicacional, porque la verdad es que me parece extremadamente grave. A mí me parece extremadamente grave todas las correcciones de cifras que se hicieron de contagiados, esta cuestión de que si están contando los asintomáticos, no los asintomáticos. A mí realmente me pareció, quedé impactada por la situación, cierto, de que en el mismo día se cambiaron 3 veces, o sea, hubo 4 informes distintos respecto a la contabilidad de contagiados. Entonces, son dos fenómenos que evidentemente se cruzan. Sumado a, volviendo a lo que tú decías, Matías, del tema comunicacional, han habido mensajes contradictorios. Y creo que no hay que confundirlo con lo que decía Rafael. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí el que se planta desde la certeza, pierde evidentemente, y me parece que no es la actitud. Pero eso, hay un gran salto entre no plantarse desde la certeza, ¿cierto?, a partir, con esta cuestión de un ministro, una autoridad sanitaria, que primero partió diciendo que le parecía ridícula la suspensión de clases en los colegios, prácticamente después vamos evolucionando, ¿cierto? Pasamos a la meseta, entonces venía la nueva normalidad, después resulta que se recula un poco, vamos entonces al retorno seguro, y hoy día resulta que volvemos con todas las medidas, drásticas de seguridad, con un tono además de bastante molestia y enojo por la población. Entonces, sí. a mí me parece que eso es pararse desde, en mi opinión, desde una cierta certeza que comparto que hoy día no se tiene. Y por lo tanto, uno esperaría que hubiera un tono diferente en cómo se transmiten los mensajes, que se fuera más precavido. Y yo siento, y realmente lo lamento, porque creo que es muy complejo para el manejo de la pandemia, esta suerte de, no sé si, no es todavía crisis, pero
es como un atisbo de crisis de confianza en la autoridad respecto a la información que empieza a transmitir. Y a mí eso, perdón, y cierro solamente, y a mí eso me parece tremendamente complejo. Tuvimos personas, o sea, instituciones que se retiraron de la mesa COVID. A mí me parece que ese tipo, justamente por el tema de la falta de transparencia e información, la presidenta del Colegio Médico lo ha dicho también en reiteradas oportunidades. Entonces, vuelvo y cierro y quiero reforzar algo que dijo Pato, porque yo lo he transmitido también desde el sector educativo, pero que creo que aplica para todo, que es que hay que generar estrategia colectiva. Y el gobierno es el llamado a invitar a colaborar en esa estrategia. Y esto no tiene que ver solo con, disculpa Matías, no tiene que ver solo con la oposición. Es evidente, por ejemplo, cuando uno mira a los alcaldes de la propia coalición, que el gobierno no ha dejado fuera a los alcaldes de la estrategia para la contención de la pandemia. Entonces, yo creo que hay una... Así nos ha dejado fuera a los alcaldes, fuera de la mesa social. Es más, también incluso el propio presidente ha llamado a algunos alcaldes para avisarle que va a haber cuarentena y para decirle más o menos, o sea, el Ministerio de Salud está coordinando eso y se ha dicho también públicamente, se ha reconocido por parte de algunos alcaldes. ¿Tú qué querías mostrar? Y luego Pato. A mí me parece obvio que hay mucha gente, quizás todos lo hacemos, que hablan desde un lugar particular y desde un interés particular, y eso es importante despejarlo. Dicho lo anterior, tú fuiste 4 años subsecretaria. Yo me imagino que en muchas ocasiones te encontraste en situaciones durante una crisis en la que la información era equívoca, en un periodo de 24 horas aprendiste cosas que pensaste que eran distintas, etc. Yo en general, quizás porque estoy un poquito viejo, creo poco en las conspiraciones y creo mucho más en los errores. Y creo que en momentos como este se cometen muchos errores sin ser ingenuo y entendiendo que cuando el gobierno habla desde el gobierno, y cuando la oposición habla desde la oposición. Yo eso lo entiendo. Pero a mí me parece que en momentos como este, que se cometan errores, pero que luego son corregidos. Hay gente que dice, mira, si la diferencia entre un país avanzado y un país en desarrollo no es que el país avanzado no comete errores, es que cuando los comete los pilla rápido y los resuelve más rápido aún. Eso es lo que uno espera de una situación como esta. ¿De acuerdo? Pero solo quiero levantar un punto para cerrar. Un punto más, porque creo que es muy importante lo que tú dijiste, y lo comparto plenamente. En lo siguiente, al final del día, aunque parezca obvio para muchos, una crisis es el mejor momento para entender que la mano invisible no resuelve estos problemas públicos, sino que es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Pero para que el Estado haga bien la pega, no solo necesita saber hacer bien la pega, necesita la confianza de la gente. Y en esta dimensión, la que estamos hablando, la de los datos, la del discurso, la del mensaje, la de la comunicación, por supuesto que errores graves que se repitan en el tiempo pueden terminar mermando la confianza y afectando su capacidad. Pato y Constanza. Lo de la confianza es importante yo creo por varias cosas. Una, por lo puntual de esta crisis es central. La están pidiendo muchos, organizaciones de estudio, el Instituto Milenio, hubo una carta ahora de la presidenta de la Academia de Ciencias y la presidenta de la Academia de la Lengua, justamente reclamando mayor transparencia con los datos. Mañalich mismo se ha enredado un poco en esta cosa, ha dado explicaciones que han resultado no confiables o que después han sido corregidas. Y la demanda por compartir esos datos es de alguna manera un llamado también a salir de esto colectivamente. Y lo que uno podría sospechar es que de repente acá pueden no solo haber errores, sino también personalidades, por llamarle así. Gente que esconde la pelota. Y de repente el reclamo es no escondan la pelota. ¿Y por qué en esta circunstancia yo creo que esto va a ser especialmente importante? ¿Tú estimas que Mañalich es uno de aquellos que esconde la pelota? Es que parece porque es una queja que se escucha al interior del gobierno también. Yo no sé qué es lo que le pasará al Ministerio de Ciencia con que no le compartan los datos cuando ha convocado a un grupo de gente para analizarlo al mismo tiempo. Pero yo creo que esto de la generación de confianza va a ser fundamental para el paso que viene. Mira, el viernes, en Chile hace un mes estábamos en un estallido social. La posibilidad de que eso vuelva es cierta, porque va a haber crisis social, vamos a vivir pobreza. Esto, si se enfrenta de manera desarticulada, con un mundo político desencontrado, lo que ya es una crisis de legitimidad para con la población, si a eso le sumas tú una ruptura total de confianza y de diálogo en este estamento institucional entre los partidos y qué sé yo, las posibilidades de que esta crisis tome una hondura muy mayor no son bajas. Y yo no termino de entender, y esto, la responsabilidad, por supuesto, que es de gobierno y de oposición, pero en primerísimo lugar del gobierno. ¿Por qué? Porque es el que gobierna, porque es el que está llamado a convocar a esa cohesión.
Y a mí me extraña mucho no haber visto, y me viene extrañando desde el estallido social, que no haya la capacidad para hacer una convocatoria más amplia. El comienzo de la crisis del coronavirus, lo que dio un gran paso de confianza fue cuando se armó esa mesa social. Esa mesa social le dio una cierta tranquilidad a lo que se hablaba, porque rápidamente te hacía sentir que estaba hablando el Estado, estaba hablando el país. La búsqueda hoy día de eso yo creo que es muy prioritaria. ¿Constanza? Sí, no, yo complementar algo que había dicho Rafa, perdona por interrumpirte antes, que tiene que ver con el tema, por supuesto que es importante la confianza en la autoridad y también es importante que quien lidere bien, y por eso que creo yo que ya estamos todos de acuerdo en que, por el principio no estábamos todos de acuerdo en que la autoridad sanitaria es la que lidera esto, pero también tiene que haber un compromiso individual. ¿No estamos de acuerdo? No, al principio, cuando recién partió, en el fondo, todo este tema de los alcaldes, no lo digo por ti, lo digo en términos generales, estaba esta como pugna de que los alcaldes decretaban cuarentenas voluntarias y de repente cuarentenas obligatorias, incluso llamados a cuarentenas en las determinadas comunas, siendo que la autoridad sanitaria todavía no lo había decretado. Y eso fueron las primeras 2 semanas. Porque hay esa articulación. La autoridad sanitaria era bastante clara en decir que ella tenía la facultad en virtud del Código Sanitario, el presidente de la República a través del estado de excepción, pero habían algunos alcaldes en el fondo que determinaban que en sus comunidades iban a haber cuarentena en circunstancias que no tienen las facultades para hacerlo. Pero déjame cerrar en el fondo el punto que quería complementar de lo que decía Rafa, que es importante la postura obviamente del gobierno, ¿cierto? Por supuesto que es importante, pero también es importante el compromiso individual. O sea, también lo que hemos visto, no podemos tener un fiscalizador por persona, digamos, o un fiscalizador por casa. O sea, por lo menos yo considero que el mensaje, si bien pueden haber errores, de todas maneras, yo creo que en esta crisis por supuesto que se cometen errores, pero como en todas las crisis, digamos, pero en este caso el tema del llamado a quedarse en la casa, de salir solamente por lo estrictamente necesario, que en las cuarentenas, por ejemplo, se han tenido que reducir los permisos, producto de la cantidad de gente que abusaba de eso, la fiesta ahora en Maipú de 400 personas, eso demuestra también una falta de compromiso individual. O sea, el Estado puede hacer muchas cosas, tiene que hacerlo. Fue equívoco. ¿Qué mensaje? Cuando habíamos llegado a la meseta, y yo creo que todos lo sentimos, se experimentó, se relajó, hubo algo que se relajó. Eso no excusa al descriteriado que hace, un poco peor que descriteriado, que hace una fiesta de 400 personas. Pero de que aquí hubo una invitación a relajar los cuidados que después se echó para atrás. Tanto así que primero se llamó Nueva Normalidad y después le cambiaron el nombre a Retorno Seguro. Y eso fue también el reconocimiento de que había habido un atolondramiento. Pero a eso voy con que en el fondo se pueden cometer errores, pero en el fondo el mensaje ha sido bastante claro en términos de mantener ciertas restricciones. Obviamente que la restricción máxima quizás es el confinamiento, finalmente, la cuarentena. Pero hay restricciones entre medio que esas se tienen que mantener y se han mantenido y todos los días se da el mismo mensaje. Entonces, me parece que hoy día desconocer eso y decir que como prácticamente que la autoridad llamó a la gente a relajarse y a salir a comprar y a hacer fiestas, eso no es así. De partida tenemos toque de queda todos los días. Entonces, y eso es algo que no ha parado, por lo tanto también tiene que haber un tema de responsabilidad individual y que si en la medida que nosotros no nos comprometamos con eso, bueno, va a ser bien difícil. Ahora, en el fondo que vamos a salir de eso. Lo complejo de eso, perdón, para continuar con esa reflexión, es que por eso yo creo e insisto que creo que el tema comunicacional es tremendamente importante y hay que ser triplemente cuidadosos, porque finalmente eso a lo que nos lleva es que es irnos acercando cada vez más como un Estado, una exigencia de un Estado policial, en el fondo. O sea, por eso es tan relevante sostener el mensaje, el que esto yo comparto. Yo creo que aquí se dieron señales de relajo, de cierta tranquilidad. No fueron obviamente explícitas, yo entiendo que no era la intención de la autoridad, yo comparto aquello, pero sin embargo eso fue lo que se terminó transmitiendo. Incluso se abrió un mall entre medio, ¿cierto? O sea, entonces ese tipo... Bien, pero inmediatamente se echó para atrás y tampoco fue una decisión de la autoridad sanitaria. Es una decisión local. Pero son decisiones locales que están en un marco finalmente que se va construyendo. Por eso me parece que es tan importante. Entonces, la idea de trabajar más profundamente y ser más claros y certeros respecto a cómo va a ser este retorno seguro, a mí me parece que todavía falta mucho. Obviamente ahí habrá que ver qué es lo que dicen los expertos, en fin, pero creo que se han empezado quizás, y comparto lo que dice Pato, de atolondrar ciertas decisiones y acelerarlas sin tener certezas de cómo van a ser esos retornos. Y yo creo que ese mensaje de firmeza todavía de que esto está recién...
Si no vamos a tener nunca una certeza, o sea, salvo que en verdad ya descubramos la no vacuna, necesitas no vamos a tener certeza. Justamente, dada la incertidumbre, lo que se aconseja, lo que han dicho los expertos, no lo estoy diciendo yo, es que dada la incertidumbre, entonces es mejor tomar decisiones pensando que estás en un escenario peor del que estás midiendo. Valentina, eso en general ha sido la yo recomendación, y sé eso es lo que a veces no se Tú no eres ve. la representante de la oposición necesariamente tú sola, hay mucha gente que es opositora. ¿Hasta qué punto toman la crítica que les hacen desde el sector oficialista diciéndole que a la nueva normalidad la oposición le cargó tanto las tintas que fue también eso lo que llevó a que la comprensión social generara esta confianza que terminó pasándonos un poquito la cuenta en estos días? Es decir, que no era necesariamente esa la intención del gobierno al principio al hablar de nueva normalidad, porque además es un término que no es chileno, sino que está en otras partes del mundo, pero que la oposición tomó esto y lo usó como una ventaja política. En acentuar la eventual contradicción del gobierno. Yo discrepo totalmente que esto esté usado desde el punto de vista de la ventaja política. Creo que aquí no son tiempos para estar tomando ventajas políticas. Yo realmente creo que aquí, y comparto absolutamente lo que decíamos un momento, son tiempos para llamar a la unidad nacional en torno a un propósito. Eso en ningún caso significa que no existan personas, obviamente, y aquí el tema no ha sido solamente los la líderes oposición. de la oposición que han hablado, Lagos, Arboe, diciendo que hay gente de la oposición que sí ha sacado o ha intentado sacar ventajas políticas. No lo dijo con esas palabras, pero diciendo, aquí parece que hay gente que quiere que le vaya mal al gobierno, que es más o menos lo mismo. Yo la verdad es que creo que en general el ánimo mayoritario, por lo menos en el sector con quien yo me entiendo y al que yo pertenezco, yo creo que aquí el ánimo mayoritario en todos los espacios de diálogo en los que yo estoy es que ojalá que al gobierno le vaya bien en esto. Porque si al gobierno le va mal en esto, o sea, no es solo al gobierno que le va mal, es al país completo. Claro, esa es la lógica. Ahora, eso evidentemente no significa en ningún caso pensar que no existan estructuras, y no hablo solamente de la oposición, y me parece que aquí hay un montón de organizaciones también de la sociedad civil que están ejerciendo un rol relevante, los propios alcaldes. Creo que esto hay que mirarlo, esto no es un tema de gobierno-oposición, este es un tema país, es un tema de Estado. Sí, y lo que uno esperaría entonces es que existieran esos espacios, diría, más genuinos. No es que lo que decía Pato, ¿cierto? Se convocó a esta mesa y a mí me pasó lo mismo. Yo creo que lo que a muchos, ¿cierto? Nos dio como esta sensación de tranquilidad, de sentir que se estaba empezando entonces a instalar una visión de Estado. Y hoy día resulta que esa mesa se está empezando a desgranar. Entonces, eso a mí me parece que requiere... Lamentablemente, yo leía hace un par de días atrás el capítulo de este último libro de Jared Diamond, el de Armas, Guns, Steel. ¿Se acuerdan de este libro, Gérmenes? Que es un tipo muy famoso, pero y el último libro que publicó, que es de octubre pasado, o sea, salió publicado un poquito antes del estallido social nuestro, pero el libro, por lo tanto, es un libro muy reciente. Y es básicamente una recopilación se llama Crisis, de distintos episodios de crisis en distintos países. Y uno de los capítulos sobre Chile, que es el quiebre del 73, el golpe de Estado, la dictadura, etc. Este es un tipo que estuvo en Chile el año 67, el 2003 y después. Y es interesante volver a leer un episodio que no tiene nada nuevo cuando uno lo lee, aun cuando uno olvida algunas cosas, pero que es escrito por alguien desde afuera, que no está comprometido ni con el gobierno ni con la oposición. Lo que más se repite en ese capítulo, este tipo no es un moralista, no es un sacerdote, no es psicólogo. Lo que más se repite es que el quiebre del 73 fue resultado de la pérdida de diálogo, por supuesto fue resultado de un golpe de Estado, de militares que se tomaron el poder. Pero lo que lleva a eso es resultado de un montón de factores que cuando uno los trae al momento actual chileno, no al de esta pandemia, sino que al de los últimos años, no puedo sino recordar que conceptos como diálogo, como acuerdo, como mirada de Estado, son hoy día mirados con desdén, son denostados por una generación más joven y son considerados responsables de lo mal que estaría este país, y son además ubicados en los 90 y en los 2000 en muchos de esos gobiernos que mi generación considera fueron muy exitosos. Pero entonces yo no ningunearía ni tampoco haría un llamado desde la buena onda a algo que en realidad en Chile hoy día no se está haciendo, es tener un compromiso con el diálogo suficientemente amplio. Pero lo que tiene, y la razón por la que a algunos nos ha parecido tan importante el llamado a un proceso constituyente, es justamente porque ese encuentro no es entre los mismos de antes. El encuentro que se tiene que producir ahora está lleno de nuevos actores. Es una comunidad nueva, donde hay generaciones completas nuevas, donde hay entendimientos nuevos entre hombres y mujeres, donde han irrumpido grupos, necesidades, deseos, proyectos distintos, nuevos.
Y por lo tanto, ponerlos a dialogar es una manera de relegitimar la política y la necesidad de ese diálogo aparece muy grande. Pero la responsabilidad, y hay algunos a los que les cuesta muchísimo, y hay sectores de la oposición que son insoportables al respecto y que no teniendo, digamos, una buena idea para llevar adelante, solo encuentran como justificación de sus vidas encontrar el problema en el del frente. Ya, eso es cierto. Pero quien tiene que llevar adelante esto y que está cometiendo errores a rato garrafales es el gobierno. ¿Por qué el gobierno en un momento como este en que hay que buscar esa unidad se le ocurre esta peregrina idea de meter el lío con terminar con de poner en duda la fecha del proceso constituyente? Esa fecha, los hechos dirán cuándo va a ser. O sea, si lo que estamos viendo ahora es que están subiendo los contagios, qué sé yo, puede llegar a ser evidente. La fuerza de los hechos no lo va a permitir. Evidente que se tenga que postergar. Pero ¿para qué me metí esta basura en el ojo? Que de pronto incluso aparecen unos grupos no tan chicos que ya no relativizan solo la postergación, sino que hablan, incluso he escuchado mucho esta frase, postergación o suspensión. En ese momento tú metiste un lío que puede ser muy peligroso para un rato más, porque volviste a agudizar, volviste a generar una cosa polarizante que en lugar de generar encuentros, distancia, porque ¿cuándo se va a cambiar la fecha de eso? Se va a cambiar cuando el mundo político de común acuerdo decida cambiarla. Y eso el presidente lo tendría que tener clarísimo. ¿Para qué lo va a estar decidiendo él sin preguntarle para que lo decida el mundo político que lo convocó? Constanza. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo que el momento no fue el adecuado, la forma tampoco. Dando ese punto, también hay que quitarle un poquito de dramatismo y esto no puede ser tampoco un tema tabú. O sea, en el fondo tampoco queda tanto tiempo como para discutir. Estoy de acuerdo contigo, por eso, dándote el punto de que en realidad el tiempo fue el adecuado, no, la forma fue la adecuada. No, yo tampoco considero que la forma fue adecuada, pero sí considero que es una discusión que no se va a dar en tanto tiempo más y que por tanto tampoco puede ser un tema tabú. El plebiscito es el 25 de octubre, la campaña debiera partir en agosto, por lo tanto esta discusión la vamos a tener en junio o en julio. Sí, estamos en mayo. Yo agregaría una cosa, yo me quedo, Constanza, con que recuerdo que en la mañana leyendo, ¿se puede aquí nombrar diarios? Todo se puede nombrar, todos los canales. Leyendo el New York Times, no, eso es demasiado. Leyendo el Mercurio en la mañana, la cara que aparece en la portada abajo con la frase es de Uvilla, ex subsecretario de Interior, un personaje importante en este gobierno, una persona cercana, histórica, creo que también fue subsecretario de Interior en el primer gobierno del presidente Piñera. Y él de lo que habla ahí no solo es de que este proceso tiene que ocurrir, sino que además ratifica lo que ya ha dicho el ministro de Hacienda, lo que ha dicho el ministro de Interior, dos personajes importantes del gabinete, no solo de estar de acuerdo con el 25 de octubre hasta ahora, pero con que además dice apruebo, sin que sea necesario, porque el Pato no está pidiendo que la gente vote apruebo, lo que está diciendo es que se realice el proceso. Aquí ya tenemos tres personajes súper relevantes, uno de ellos hoy día en la mañana. Claro, en cierta forma esto no ha estado en la discusión porque hay tanta cosa ocurriendo, pero yo no creo que el gobierno esté desde arriba indicando un mensaje que sea contrario a este proceso. Yo no es más, necesariamente, están diciendo apruebo. Ni siquiera Varios necesariamente creo eso, pero lo que sí creo importante es que va a haber que tener cuidado o ser delicado o ser muy proactivo para la cohesión y no solo ver si está piloteado de arriba o no, ¿me entiendes? O sea, yo creo que va a ser tan importante que todo gesto que no se haga para conseguir aumentar la confianza y la cohesión de alguna manera para enfrentar lo que viene es muy malo. Es al revés, digamos. ¿Valentina? Yo quiero reforzar en la dirección de lo que está diciendo Pato, porque finalmente este tipo de procesos, cuando después queramos, cuando realmente iniciemos con más fuerza, ¿cierto?, los temas de retorno y empezar a restablecer la vida de las personas, finalmente esos son procesos que dependen fuertemente de la voluntad de la gente. De la voluntad de la gente. Estos son procesos como profecía autocumplida, ¿cierto? Si todos creemos que esta cuestión va a funcionar y todos somos más o menos actuamos disciplinadamente, esta cuestión va a funcionar. Pero si es que la voluntad no es esa, esta cuestión va a ser un desastre. Y por eso es tan relevante que en esta etapa el gobierno genere confianza, siempre confianza, porque esa confianza va a ser el principal capital que va a tener, confianza y unidad. Porque esas van a ser los dos principales capitales que va a tener para después poder entonces no va a gestionar. tener mejor momento que este. Absolutamente, no va a tener otro mejor momento que el actual. Y por eso yo creo que el tema, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Patricio respecto al tema constituyente, a mí me parece que desde ese punto de vista es un tremendo error político haber abierto ese debate ahora.
porque va justamente en la dirección contraria de poder generar esos dos elementos. ¿Ustedes sienten que este gobierno ha trabajado el tema de la unidad hacia adelante, que va a ser, bueno, como en todos momentos es necesaria, pero ahora parece más claro y más necesario viniendo de una crisis anterior y esta otra crisis que son de índole distinta? ¿Creen que el gobierno ha hecho un trabajo fino, bueno, productivo y eficiente respecto de generar unidad? Si me dejas cerrar solamente por algo que quería complementar respecto al tema del plebiscito, que yo creo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué considero que no hay que dramatizarlo tanto, independiente de que estoy de acuerdo con que la forma, sobre todo, no fue la adecuada? Porque en realidad no importa. O sea, finalmente, para poder cambiar la fecha del plebiscito se requiere un acuerdo de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio. O sea, ni el gobierno lo puede hacer unilateralmente, ni el oficialismo lo puede hacer unilateralmente, ni la oposición. O sea, se requiere un gran acuerdo y un acuerdo amplio para postergarlo, sea la razón por la cual sea, que yo por lo menos estoy en la línea, digamos, de que la única razón por la cual se debiera postergar es sanitaria. Entonces, en ese sentido, creo que igual se requiere un amplio acuerdo para hacerlo. Pero puede que el gobierno no tenga la atribución porque requiere los votos en el Congreso y un quórum bastante alto. Pero lo que, al menos yo lo entiendo, Pato, lo que plantea es que lo vaya a conseguir o no, la idea que pone sobre la mesa es la que le parece que va en contra de conseguir esta unidad. Por eso te pregunto si tú crees que el gobierno ha trabajado en pos de la unidad o lo ha logrado. O sea, yo creo que sí ha trabajado. Yo creo que ha trabajado el tema de la confianza también, pero es difícil porque la oposición también, como palabra del presidente Lago, no ha dado el ancho. O sea, la oposición tampoco está en una línea de querer colaborar mucho. O sea, de hecho, en la última semana ahora presentaron 2 comisiones investigadoras relacionadas con la fiscalización de los efectos, o sea, de la fiscalización de actos del gobierno. Para eso están las comisiones investigadoras, de los efectos, en el fondo, de los actos que ha tenido el gobierno, que va a tener producto de la pandemia en circunstancias que todavía se están produciendo los efectos de esos actos. Y se crearon 2 comisiones investigadoras para el mismo objeto. O sea, ¿cuál es la idea en el fondo de colaboración con respecto a eso? A mí me parece absolutamente importante que existan los espacios en todo caso. No, absolutamente, los espacios tienen que existir. O sea, pero me parece que es la base misma de la democracia que existan parte y contraparte. No, pero por supuesto que sí. De hecho, la gran función que tiene el Congreso es fiscalizar. El punto es que en qué sentido colabora que presentemos 2 comisiones investigadoras fiscalizando lo mismo en circunstancias que los efectos todavía se están produciendo. ¿En qué colabora también que la oposición presente proyectos de ley que son inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales, diciendo que son inconstitucionales, saltándose la fila, saltándose las reglas del juego, en el fondo? Hasta ahora solo la Cámara de Diputados y ahora también el Senado. Claro, incumpliendo su juramento y promesa. O sea, los parlamentarios, una vez que ingresan al Congreso, juran o prometen respetar la Constitución y las leyes. No solamente ahora se saltan la fila, se saltan las reglas, sino que además lo reconocen abiertamente. Valentina, ¿cómo lees una tú esa oposición actitud? que tenga eso, la verdad es que no pareciera que es una oposición que esté buscando la unidad ni tampoco la colaboración. ¿Estás de acuerdo con la portada del Diclínico, no? Absolutamente no. Yo discrepo con lo que acaba de decir Constanza, en el sentido que yo creo que el problema de confianza lo ha creado el propio gobierno. Pero no se están saltando la fila. Es el propio gobierno el que ha creado esa desconfianza. O sea, y aquí hay que pensar que los contrapesos, de alguna manera, al Ejecutivo no son solamente la oposición. Por eso quiero reiterar de que está la sociedad civil, está el propio grupo, ¿cierto?, de los alcaldes y alcaldesas, en donde yo esperaría que al menos, por ejemplo, en la estrategia, yo entiendo que quizás con ciertos sectores o con ciertos organismos a veces puede ser más complejo, pero a mí realmente, por ejemplo, me resulta incomprensible el que a mí, a esta altura del partido, yo siento que es como una estrategia un poco velada, pero el gobierno ha dejado fuera a los y las alcaldesas en la estrategia de contención. Estoy de acuerdo que participan de esa mesa, pero esa no es una mesa en donde se están tomando las decisiones. De hecho, entiendo que la mesa se creó por los alcaldes. En buena parte. Pero es cosa de escuchar a los propios alcaldes. Los alcaldes se enteran por la prensa cuando les va a tocar muchas veces la cuarentena. No se están apoyando en ellos como canales de difusión. Finalmente son ellos la primera línea que son los que tienen el pulso realmente de lo que está ocurriendo con la ciudadanía. Están representados. De hecho, el presidente de los alcaldes de la Asociación de Alcaldes está en la mesa social. Así es, pero es cosa de ver las vocerías. Dice que no están en las decisiones. No se están tomando las decisiones. No forman parte de los procesos de toma de decisión. El gobierno no se está insumando a lo que hoy día los alcaldes y alcaldesas están planteando. ¿Ustedes creen que sería lo apropiado hacer una suerte de órgano colegiado para tomar decisiones en una pandemia? Solamente un síntoma. Pero totalmente, ¿sí? Totalmente. Pero completamente. O sea, es el momento, mucho más todavía, en un tiempo en que si lo miramos esto ya un poco más grande, acá
estamos viendo ya el final de una era política, digamos. Y que esto yo creo que determina mucho el desconcierto de la oposición, las posturas en las que cada cual se ponen. Terminó de desaparecer algo así como eso que era la Guerra Fría. La persona que hoy día teme en un proceso constituyente en Chile que esto es la vuelta del castrochavismo o una cosa así, está delirando. No tiene nada que ver con lo que pasa en Chile. Entonces, cuando el mundo político tiene un 2% de apoyo desde los partidos de izquierda hasta los de derecha, según más o menos se medía para el tiempo del estallido social, la búsqueda de nuevos protagonistas, de abrir el asunto no solo a los partidos existentes, sino que a mundos civiles y organizaciones distintas, puede ser muy virtuoso y un camino para buscar, digamos, próximos proyectos y rutas. Eso es lo que a mí me cuesta ver. Y además creo que este es un momento donde, habiendo una cierta unidad de propósitos que se llama la sobrevivencia, no va a volver a tener un momento de tal cohesión. Algunos se pueden quejar de cómo actúa la oposición. Yo creo que la oposición son varias oposiciones. Y en lugar yo de buscar apuntar a esos que no te sirven en lo más mínimo para el proyecto, ni que están dispuestos, busca los que sí. Y en lugar de encontrar que cada una de las partes encuentra ese que le demuestra que el enemigo es pésimo y que él es bueno, que busque a ese que le complejiza sus decisiones. Si eso no se empieza a hacer, yo creo que vamos a entrar en un momento complejo. Y perdona, una última cosa. En esta búsqueda de cierta cohesión social, lo mismo, la repartija de utilidades de algunas grandes empresas ahora, el mensaje es atroz. Es atroz, porque es un mensaje ratificatorio de todos los temores, rabia y desprecios que estaban muy vivos hace muy poco rato. Todo eso yo creo que hay que meterlo en una batidora para generar la estabilidad futura. De esa batidora lo quiero preguntar a los dos y partir por Rafa, que es representante del mundo económico en esta mesa, que es economista. Pero primero, si ustedes creen, más somero, que debe ser un órgano colegiado el que toma las decisiones finales. Pero después, a lo que hace mención Pato, que el mundo económico. Hoy día Evelyn Matei hace una frase que representa mucho de la forma de pensar de la centroderecha, que quizá alguien dirá hasta en su ADN, es decir, le empiezo a tener más miedo a la crisis económica que a la crisis sanitaria. ¿Y eso tú crees que está representado en las decisiones del gobierno? De querer abrir, a lo mejor algunos dirán adelantándose, otros es prudente ir avisando que hay que abrir. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que plantear esa dicotomía entre lo sanitario y lo económico es falaz. Es una dicotomía que no existe, claro. O sea, tú lo conversamos en algún momento incluso contigo. Uno no se pregunta si la política pública debe preocuparse de garantizar que respiremos o comamos. Hay que hacer las dos cosas. Y cualquiera de estas dos que durante un rato suficientemente largo no ocurra, acaba con las personas. Es re fácil para todos nosotros desde nuestro rico departamento hacer pan en las tardes y después de la noche tuitear un par de críticas a lo que está haciendo la autoridad. Pero si tuviéramos siquiera un momento de experiencia de vivir como viven la gran mayoría de las personas, que no solo en la fragilidad económica, sino que en términos promedios están en pequeños departamentos con sus niños, enfrentando hacinamiento en el día a día y además sin tener ingresos para poder ni siquiera comer, con un Estado, y digo un Estado porque me parece súper injusto decir un gobierno, porque este es un problema del Estado, y lo sabe muy bien Valentina, que vivió y trabajó adentro. Son las instituciones del Estado las que están respondiendo. Que ciertamente no es capaz de cumplir la obligación que tiene de garantizarle un mínimo básico a todas las personas que viven en este país. Eso es un hecho de la causa. Yo creo que de esta tragedia, de esta terrible tragedia, una de las cosas que va a surgir es la imperiosa necesidad de terminar de modernizar al Estado para que en el futuro, no solo en pandemias como esta que ocurrirán, espero, cada muchas décadas, sino que durante las típicas crisis y catástrofes naturales que nosotros vivimos como país cada una década, podamos llegar a donde hoy día no estamos llegando. En un país que es de ingreso medio alto, según nos dice la OCDE. Por lo tanto, ese es un primer gran tema. Así es que, bueno, eso con respecto a cómo enfrentamos esto. Pero tú me preguntabas, muy cortito, a mí me parece que los dos elementos fundamentales de una crisis como esta son los siguientes. Primero, cuando la gente plantea esta especie también de tensión entre si aquí tienen que hablar los epidemiólogos, si tienen que hablar los economistas, que si yo como economista lo digo, es que este es un tipo de crisis en la que todos los profesionales tienen algo que decir. Los historiadores tienen mucho que decir, los sociólogos tienen mucho que decir, los psicólogos tienen mucho que decir y, por supuesto, la gente del mundo de la salud. Entonces, el cuerpo colegiado lo que hace es permitir que exista una visión heterogénea, amplia, integrada, que permita enfrentar un desafío como este, no desde una mirada como muchas veces ha pasado en Chile, en donde el ministro de Hacienda históricamente durante las últimas décadas ha gobernado, sino que desde distintos lugares.
en los distintos ámbitos que le preocupan a la política La pública. toma, Pero luego la toma de eso- decisiones colegiada es por voto, la toma de decisiones personal es una persona. Pero Matías, cuerpo colegiado es una cosa distinta es que una crisis como esta no haya una persona que sea al final la responsable de tomar la decisión final. Tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Constanza, ¿qué te parece a ti la idea de un órgano colegiado que tome una decisión? No, decisiones sanitarias, dices tú, particularmente en este caso, a mi juicio no. O sea, independiente de que yo comparto 100% y de hecho un poco lo que le decía a Valentina antes, interrumpiéndole un poco, perdona, de que la razón por la cual se creó esta mesa era precisamente tratar de generar, no solamente sumar a los técnicos y epidemiólogos, sino que también sumar a los alcaldes. Y obviamente que esa voz es muy importante y hay que tenerla en cuenta y de hecho se le ha dado vocerías también. O sea, tampoco es que salga la autoridad sanitaria y no se escucha nada más. Por supuesto que ha tenido su propia vocería en la moneda e incluso han discrepado a veces de las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a algunos elementos, pero la decisión el propio final... Consejo Presidencial, asesor presidencial, desdijo el gobierno. ¿Recuerdan ustedes cuando habló del regreso de la nueva normalidad? Porque no les habían preguntado. No les habían preguntado, pero hubo un espacio ahí de crítica dentro del propio órgano asesor del gobierno. Cuando tú preguntas si tiene que Pero tomar... Terminaste, Constanza, termina y luego Pato. Solamente para terminar un poco y también en base a lo que decía Rafa respecto al tema de la preocupación de la salud versus la economía, que yo también considero que es una falsa dicotomía porque finalmente la primera prioridad del gobierno y por supuesto de la autoridad es la salud y la vida de las personas, pero también nos tenemos que preocupar de las condiciones de vida de las personas. Y el INE, hace poco no hemos hablado de ese tema, nos dio una muy mala noticia respecto al 8,2% de desempleo y sin considerar abril. Exactamente, solo toma marzo. Es importante tenerlo eso en cuenta. No, que respecto de las decisiones, si las tiene que tomar el órgano colegiado o no, yo en realidad quizás me estoy metiendo en un enredo si te digo las tiene que tomar el órgano colegiado y no la autoridad. Lo que yo quiero creer es que hay un diálogo prolífico y atento. Quizás la decisión no se topa por los votos. Quizás que las mesas existentes sean más consideradas. O sea, que La mesa social, que consigan un diálogo en el que yo organización. te aseguro que si se hace de buena voluntad van a acordar, Es que van a encontrar salidas comunes. No solamente, perdón, disculpa, Pato, no solamente un aspecto obviamente es la reflexión compartida para que todas las decisiones o información relevante esté arriba de la mesa al momento de tomar decisiones. Me parece que eso es parte del proceso, sino que también tiene que ver con la coordinación. Los alcaldes... no tienen todas las facultades, pero sí tienen parte de las facultades. Y por lo tanto es fundamental que exista esa coordinación para que todo el Estado reme en la misma dirección. Ese es mi punto. No es solamente el colegiar, en el fondo, el que las reflexiones sean compartidas, sino que los actores que tienen que estar coordinados estén coordinados. Y eso es lo que hoy día no es evidente que no está ocurriendo. Y hay una cosa más, tú planteas como si con lo que decía la Evelyn Matei tuviera que ser una preocupación de derecha. Yo tengo muchísima preocupación por la pobreza. Sin duda, por eso lo planteé en esos términos. Y los datos, no solo para Chile, sino para América Latina, son espeluznantes. Yo estuve conversando con un economista de la CEPAL que estaba metido en estas cosas y son muy preocupantes. Y por eso, más todavía, es que se tiene que notar acá que hay una comunidad completa con todas sus partes preocupada en conjunto del devenir de esto. Y por eso es que hay algunas noticias que generan tanto ruido y que son tan complejas, o sea, son que uno dice, oye, pero ¿habrá conciencia de lo que hay que cuidar acá para que esto Pato, siga en pie? no planteo que sea derecha o no derecha en la economía, sencillamente es que hay siempre en estas discusiones se plantea que el ADN de la derecha versus la izquierda es que están más pendientes del crecimiento y los otros de repartir. Son, si se quiere, más caricatura, ¿no es cierto? Pero de alguna manera en los temas más... si condiciona ese ADN de un gobierno de derecha, centro-derecha, un presidente que es economista por lo pronto, el énfasis en tratar de abrir y a lo mejor pasarse de largo en querer abrir antes de tiempo porque persigue un crecimiento económico que se ve que se va a hacer muy bajo. Les quiero ofrecer el último minuto cada uno para referirse a este o al tema que quieran. Rafa. Mira, terminar tal vez planteando lo que dije hace un minuto atrás. Yo creo que aquí surgen dos oportunidades, son un poquito cliché esto, pero dos oportunidades que son fundamentales para que en algunas décadas más, miremos para atrás y digamos, aquí hubo un cambio importante en el país. Uno es modernización del Estado, y lo estoy pensando desde la política pública, con el sesgo tal vez del economista, en términos de que cada vez que hay un problema como este podamos llegar rápido donde tenemos que llegar. Tenemos enormes dificultades para eso. Las filas que uno ve de gente de edad avanzada, esperando tener información del Estado, ni siquiera para ir a buscar el cheque para poder comer, para saber a dónde tienen que ir.
Cuando son masivas como las que hemos visto, eso lo que refleja no es culpa de la gente, es culpa del Estado que no es capaz de llegar a ellos como corresponde. Y lo segundo, ampliando un poquito más el horizonte y la preocupación. Algo de esto decía Pato hace un rato atrás. Yo espero que esto termine de forzar una discusión inteligente, una discusión que permita hacer un avance en lo institucional político. O sea, el proceso que viene constituyente, yo estoy hablando a título personal, pero yo creo que esto de alguna manera también está reflejando una decadencia que ha sido creciente en el tiempo, tal vez durante la última década y media, de la institucionalidad política en cómo funciona en la práctica, que va a forzar una reflexión que yo espero que a través de un proceso constituyente permita avanzar en ese aspecto institucional que es fundamental para que un país se imagine desarrollado. Valentina, perdón. Mira, yo quisiera reforzar con la idea que a mí lo que me gustaría es poder ver un Estado más proactivo. Yo sé que las decisiones son difíciles, el gobierno a mí no me cabe duda que ha hecho un esfuerzo enorme, o sea, y que ha sido un esfuerzo genuino, creo que va en general en la decisión correcta, más allá de lo que hemos estado planteando sobre los errores que me parece que algunos han sido graves. Yo creo que ese tipo de cuestiones se podría minimizar enormemente si es que se reforzara la idea de un Estado mucho más proactivo y que si es que hubiera una visión más completa de la potencialidad que tiene el Estado para enfrentar esta crisis. Hablábamos, como que redujimos el tema de la colegialidad de las decisiones al tema sanitario. Yo creo que hay otro tipo de dimensiones, que es todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, en donde hoy aquí no se está aprovechando toda la potencialidad del Estado. Tenemos información respecto, por ejemplo, al aumento de los índices de violencia intrafamiliar. Tenemos, en fin, por ejemplo, mientras hoy día, ¿cierto?, se está discutiendo en el Congreso el tema ¿cierto?, de las leyes, que bueno, cierto que ojalá, yo espero que tengan mejores montos para la gente y al menos asegurar que no caiga bajo la línea de la pobreza. Pero mientras estamos en esa discusión, son los alcaldes y alcaldesas de todos los colores los que se están haciendo cargo muchas veces de la alimentación de la gente, y al mismo tiempo entonces tenemos reducción, ¿cierto?, no alcanzamos a discutir la reducción del presupuesto. Algunos municipios estiman que podría llegar hasta un 30% de reducción del presupuesto este año. Entonces, a mí me parece que, por eso yo decía que claramente no están siendo visibilizados como parte central de la estrategia. Entonces, yo esperaría que aquí hubiera un trabajo más proactivo para llamar a la unidad, a la coordinación y poder poner el Estado completo al servicio de la ciudadanía. Y ese mismo Estado evitar cuestiones aberrantes como la que mencionaba Patricia, ¿cierto?, que mientras estamos todos en ese esfuerzo remando en esa dirección, resulta que aquí hay empresas que se dan el lujo de repartir utilidades millonarias. Ahora, o sea, la ley indica que tienen que repartir el 30%. Bueno, Salvo pero que una hay ley cambia otra ley, y lamentablemente eso pudo haber sido modificado en la misma normativa, ¿cierto?, ¿cierto?, de la ley de protección del empleo, entonces la cual se acogieron estas empresas. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me parece que son realmente aberrantes y hacen finalmente caer en un sinsentido y agudizar, diría yo, las contradicciones que hace un tiempo ya en nuestro país se habían evidenciado. Así es que nada, yo esperaría eso. Obviamente estamos todos dispuestos a colaborar, queremos todos remar efectivamente para el mismo lado, pero eso requiere obviamente que haya un gobierno que convoque, que invite genuinamente a esos espacios. Constanza. Sí, no, yo también cerrar, ¿cierto? Sí. Con una preocupación, en realidad, que algo dije durante el tiempo que estuvimos conversando, que tiene que ver con el hecho de que, y no digo toda la oposición tomando las palabras de Pato, sino que parte, digamos, de la oposición y particularmente parlamentarios en el fondo que no respetan las reglas del juego. Yo creo que en la práctica no le podemos pedir a la gente, a los ciudadanos, que respeten el toque de queda, que respeten en el fondo las distintas medidas, que respeten las normas, y los propios parlamentarios no respetan las normas en términos de presentar proyectos de ley que son inconstitucionales, proyectos de ley que implican iniciativa exclusiva, que se hable de parlamentarismo de facto, que se presenten en su momento acusaciones constitucionales con base solamente política y no jurídica, que ahora se esté presentando un proyecto de ley que busca derogar el sistema de pensiones así nomás y en 6 artículos, digamos, reemplazarlo, y diciendo además que consideran que saben que son inconstitucionales. O sea, si los parlamentarios no respetan su propio juramento o promesa de guardar las normas, entonces, ¿qué nos queda, digamos? ¿Qué le queda al resto de los ciudadanos? Eso termina debilitando la institucionalidad y al final del día termina debilitando la democracia. Patricio Fernández. Yo creo que ahora va a empezar en el coronavirus una etapa más dolorosa que la que hemos conocido. Pasó de los ricos a los pobres, entró en las zonas populares,
Las medidas recién tomadas lo demuestran, son comunas de otro nivel socioeconómico que donde nació y donde empezó esto. Ahí llega en el invierno, se vive más hacinado, con menos metros cuadrados, la gente más apretada, se mueve en transporte público, existen ferias más que supermercados, las medidas de cuidado son menos. Por lo tanto, primera cosa que vamos a tener que estar atentos es ver cómo se desarrolla esto en estos lugares que tienen menor apoyo, o sea, la salud de las personas es más frágil, tienen menos apoyo médico que lo que tienen los otros lugares. Ya hay algunos lugares, algunos hospitales semicopados en su capacidad de atención de la UCI, etcétera, y vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar ahí. Y se va a mezclar entonces con la necesidad económica y el Estado va a tener que apurar sus medidas para llegar luego en apoyo a la gente que está viviendo ahí. Y de manera que se va a tener que agilizar, o sea, más allá incluso de las medidas se van a tener que apurar. Y lo último que diría es que yo creo que así como es importante que los expertos y los médicos tomen decisiones, no hay que menospreciar en todas estas cosas la fundamental importancia de la política. Porque las decisiones técnicas, si no tienen un apoyo que las sustente y se vuelven discutidas y unos las cuestionan y otros las apoyan, pierden su eficacia. Y por lo tanto aquí va a haber una responsabilidad enorme de la política en los tiempos que vienen para generar de alguna manera cohesión y capacidad de sacar adelante este bote. Pato, Valentina, Rafa y Constanza, muchísimas gracias por estar aquí esta noche discutiendo los temas que en su casa probablemente también lo inquietan, lo preocupan y ojalá de aquí haya sacado ideas, matices para poder seguir. Una semana que viene seguramente difícil. Los epidemiólogos en privado te dicen estamos asustados por lo que puede ocurrir en Santiago. Miembros de la propia mesa asesora del gobierno están preocupados porque llegó a Santiago y son comunas de mucha densidad poblacional y sabemos que ese es un caldo de cultivo tremendo para lo que viene y ojalá se sujete un poco y no se nos arranque de las manos por el bien de todos. Y mandar, Matías, un mensaje de mucha fuerza a todos los trabajadores de la salud. Hemos tenido una nueva pérdida ahí, así es que también un abrazo para todos ellos. Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias, Matías.